Oigan, hablemos de una historia bastante triste. Un abuelo asesinó a sus nietos y luego se quitó la vida. ¿Qué lo hizo? Esa es la pregunta que casi todos tienen. Se los cuento, mi nombre es Daniel Novelo. La noche del domingo 19 de mayo del año 2024, en Huetortaja, Granada, España, las autoridades recibieron una llamada de emergencia donde les informaban que un hombre de 72 años estaba armado y atrincherado en su domicilio con sus dos nietos. No se sabe exactamente la edad de los niños, pero en muchos medios decían que tenían entre 10 y 12 años. La policía local y la Guardia Civil llegaron al lugar e intentaron dialogar con el hombre, pero fue inútil porque fueron recibidos con disparos al aire desde la ventana. Al parecer el abuelo también había amenazado a otros familiares cuando intentaron tranquilizarlo. Según el yerno de este señor y papá de los niños que estaban en la casa, él había tenido una discusión con su suegro y este señor lo había amenazado con una escopeta. Así que tuvo que huir de la casa, pero sus hijos se quedaron adentro con el abuelo. La policía, al ver que la cosa se ponía cada vez más complicada, tuvieron que solicitar el apoyo de una unidad especial. Por lo que entiendo, esta unidad se encarga de intervenir para que lleguen a un acuerdo. Esta unidad llegó desde Madrid para negociar con el abuelo. Toda la noche tuvieron comunicación con la ayuda de un profesional y el domicilio estuvo rodeado de agentes. Sorprendentemente, en un momento el papá de los niños recibió una llamada de su hijo mayor. Este niño se encontraba tranquilo y le dijo a su papá: ¿puedo quedarme a dormir con el abuelo? A lo que el papá le contestó que sí, para que obtuvieran más tiempo y que los agentes pudieran entrar a rescatarlos. Pero antes le pidió de favor que dejara que lo revisara un médico, ya que el niño tenía una pierna enyesada. Sin embargo, el niño ya no pudo continuar con la llamada porque el abuelo la cortó. Aún así, las autoridades siguieron negociando. Estaban casi seguros que el abuelo no le haría daño a sus nietos, aunque también estaban preocupados porque no habían escuchado la voz del hermano menor. A las 5 de la madrugada del lunes 20 de mayo, el abuelo le dijo a las autoridades que lo dejaran de molestar, porque muy temprano, a las 8 de la mañana, tenía que alistar a sus nietos para que fueran a la escuela. Entonces este señor dijo: me voy a descansar, así que dejen de molestarme. Después de esto dejaron de tener comunicación con él. Aproximadamente a las 8:25 de la mañana, la policía decidió entrar al domicilio porque se dieron cuenta que no había ningún movimiento. Y fue en ese momento que descubrieron algo realmente terrible. El abuelo se había quitado la vida con su propia escopeta. Y tristemente y muy difícil de creer, porque pensaban que el abuelo jamás le haría daño a sus nietos, encontraron a los niños sin vida en habitaciones diferentes. Uno de ellos fue mandado al otro mundo por un balazo y el otro se cree que fue asfixiado. ¿Por qué razón el abuelo le haría daño a sus nietos? Según las autoridades, el señor estaba pasando por un momento traumático. Apenas 2 meses atrás, el 19 de marzo, para ser más exactos, el Día del Padre en España, había sufrido un accidente automovilístico junto a su esposa, su hija y sus 2 nietos. El señor era el que estaba conduciendo el vehículo y debido a que tuvo un desvanecimiento mientras manejaba, fue que ocurrió este accidente. Tristemente, su hija se fue de este mundo, su esposa logró sobrevivir y sus 2 nietos resultaron heridos, razón por la cual el niño mayor tenía un yeso en la pierna. Su esposa, a pesar de que había logrado sobrevivir, a los pocos días se fue también de este mundo. Este terrible accidente había dejado al señor traumatizado y también deprimido. Para todo esto, él se sentía culpable de lo que había pasado y tuvo que comenzar a tomar medicamentos para tratar la fuerte depresión que tenía, mientras que el papá de los niños y yerno de este señor, pues obviamente sufrió mucho la pérdida de su esposa y la relación con su suegro cambió. Imagínense, perder a su esposa por culpa de tu suegro, pues obviamente, así como él se sentía culpable, pues el yerno también lo estaba culpando porque había perdido al amor de su vida. Entonces empezaron a tener un montón de diferencias. El abuelo vivía en el piso de arriba de ellos y el papá no dejaba que viera a los niños. Estamos hablando que después de este accidente las cosas ya no eran lo mismo. El vínculo familiar se había perdido. Esto pudo provocar que el abuelo tuviera un brote psicótico por no ver a sus nietos y bueno, perder a su hija y a su esposa. Aunque eso no justifica que después de haber perdido a 2 personas se llevara consigo a sus nietos. Si él se quería ir, bueno, suena muy egoísta, pero los niños, ¿por qué? Nadie esperaba que hiciera algo así porque pues era su abuelo. Esta es una noticia que impactó a toda España y por respeto a las personas involucradas, los medios de comunicación han tratado de no mencionar sus nombres. Es un caso realmente triste, difícil de creer y difícil para el papá de los niños porque en 2 meses perdió a su esposa y a sus hijos. Una verdadera tragedia. A veces nos quejamos de que la vida es injusta, pero creo que para esta persona la vida sí fue realmente muy injusta. ¿O ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novelo.